Buen día, profesora. Mi equipo está conformado por Altamirano Díaz Arón, Arenas Hernández Eric Calín, Ramírez Lozano Juan Antonio y su servidor, Morales Rodríguez Tony. Bueno, el tema que presentaremos es aplicación de redes neuronales artificiales para la predicción de coberturas forestales. Dicho tema fue subtraído de la revista de Chapingo, de serie Ciencias Forestales y del Ambiente, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, en como primera parte, en la introducción, se presenta un trabajo que tiene el objetivo de determinar la predicción de diferentes coberturas o tipos de coberturas de la vegetación mediante redes neuronales artificiales. Todo este proceso será alimentado con datos satelitales y cartográficos sobre la región de estudio, el cual es el Cerro de Telapón, que se encuentra ubicado en la Sierra Nevada, al oriente del Valle de México. Muy bien, empezamos con lo que son las redes artificiales. La neurona Xi o la neurona Xi es elemento básico de una red neuronal. Cada neurona tiene una salida, la cual está generalmente relacionada al estado de la neurona activación y puede digerir salidas o a varias neuronas. Cada neurona recibe varias entradas de diferentes conexiones, nombradas sinapsis o ligas de conexión. El vector de entradas se conforma por el estado de las neuronas de entrada multiplicada por los pesos de la sinapsis. La activación de las neuronas es procesada por la aplicación de una función umbral. Bueno, eh, lo que menciona también el documento son los estudios que se realizan sobre redes neuronales, en los cuales se apoya en algunos casos, como es el de Sharda de 1994. Eh, la diferencia que tiene el usar las diferentes redes neuronales a utilizar técnicas de estadística tradicionales que se suelen emplear en casos de estudio, en los cuales, como muestra el estudio, el 71% de los estudios que se publican sobre los modelos de redes neuronales artificiales predicen mejor que las técnicas estadísticas, pero también se dice que el 12% de los estudios de RNA predicen aproximadamente igual que las técnicas estadísticas tradicionales y que un 17% dice que las redes neuronales no dan una precisión como lo harían las tradicionales o las técnicas estadísticas tradicionales. Bueno, otro estudio realizado por Martínez en 1997 es sobre las imágenes de satélite, en el cual dice que en el oriente de Valle de México ha establecido la relación que existe en algunas propiedades físicas y químicas del suelo y características de la vegetación sobre los valores de reflectancia ofrecidos en las imágenes de satélite Landsat-TM. Los resultados que se logran obtener muestran la mayoría de las características de edificación evaluadas se ajustan en un modelo cuadrático. Por otra parte, las características de la vegetación presentaron comportamientos lineales, cuadráticos y logarítmicos, diferenciándose de las bandas 3, 4 y 5. Bueno, para esto del uso de las redes neuronales en el campo del ambiente, de la cobertura de diferentes vegetaciones, tenemos que material y métodos. Para empezar, el área de estudio se localiza en el oriente del Estado de México, entre las coordenadas 19 grados 28-30, 19 grados 20-30. La geología de esta región está conformada prácticamente por rocas sedimentarias y el clima de la zona es templado semihúmedo o subhúmedo, con lluvias en verano, con una temperatura media anual de 15.8 grados. Y la precipitación media anual es de 650 milímetros. También se observan varios tipos de vegetación, como son los bosques de pino, conformados por Pinus montezumea, Pseudostrepus,
P. Harvey y P. Leopilla. Metodología. La metodología que se explica en el documento parte de dos diferentes temas. El primero es la recolección y adecuación de la información, en la cual se usa un recorte de 666 columnas por 550 renglones de la imagen Landsat TM 2647 en formato LTM, en la cual se logra aplicar un análisis de componentes generando tres bandas. Dichas tres bandas son, bueno, encasillan diferentes tipos de variables que se irán presentando a continuación. Se utilizó el modelo de elevación digital MET de INEGI, escala de 1 a 50.000. Dicha escala es del área o de la región que se plantea utilizar. Y toda esta información, bueno, todo lo que se procesa de información es sobre lo que es el escurrimiento, las edafologías, la geología y la vegetación, junto con otros parámetros que a continuación se mencionarán. Todos estos datos fueron digitalizados en el software de AutoCAD. Pasando con el segundo punto, que es procesamiento de datos, se logra construir una matriz de datos con los componentes principales, los que se han mencionado anteriormente. Esto se hace en un código, bueno, en un documento del tipo TXT. Dicho archivo será introducido después en la NeuroShield 2 para poder realizar la red neuronal artificial. Bueno, para realizar el método de construcción es necesario mencionar tres puntos que toca para realizar la red neuronal artificial. El primero, se ingresa el número de importancia de archivos. Bueno, en esta parte, en el módulo de importación, aquí es donde vamos a introducir lo que sería el archivo TXT, o lo que ellos en el documento se especifica que se ingresa a dicho archivo, para después, en el punto 2, en el módulo de construcción, especificar las variables de entrada, las variables de salida, cómo serán utilizadas las diferentes variables, cómo serán estructuradas eh, la información, las reglas que se utilizarán y cómo será seleccionada cada una de ellas. Por último, tenemos, bueno, una vez que se han aceptado todos los datos, todas las condiciones, se crea el archivo PAT. Este archivo PAT consta de tres partes, o se puede seccionar en tres partes, que son TRN, el archivo de entrenamiento, TST, y PRO, que serán utilizados en la parte de resultados. Bueno, en la parte de resultados, como ya he mencionado, se ocupan los tres archivos. El primero es en la fase de entrenamiento, en donde se utiliza el algoritmo de retropropagación, backpropagation, y se utilizan los datos de entrenamiento, los cuales constan de 5.855 patrones, un 1%, de los cuales se dividieron en 60% de patrones de entrenamiento, 4.392, y 40% de patrones de prueba. Todo esto conforma un vector de entrada de 9 variables, unidades o neuronas, y con lo cual nos logra dar una imagen como la que se muestra aquí, en donde ya nos da una predicción de cómo serán estas aberturas de vegetación o estas coberturas de vegetación. Después pasamos a la fase de prueba, en donde se utilizaron 1.462 patrones de prueba por cada tipo de vegetación, con lo cual se alcanza un margen de error de 0.8514 y un coeficiente de correlación de 0.9227. Una vez con los datos que se obtienen arrojados por lo que es NeuroShield, se logra obtener la imagen que se muestra, en la cual, como se logra ver, no es tan nítida como a la presentada en el entrenamiento, debido a que, como eran muchos datos, eran muchas variables, no podía procesar tanta información y se fue seccionando en partes, y en algunas de esas clases se fueron cometiendo errores en la clasificación. Conclusión. Bueno, como muestra el documento, eh, las, las redes neuronales tienen una gran capacidad para la predicción
y son muy buenas, tienen una gran precisión en cuanto a mayor grado de diseño tengan los patrones, además de la cantidad de variables que tengan, el cómo sean diseñadas las variables y cómo es muy bueno utilizar estos tipos este tipo de predicción por redes neuronales artificiales para clasificar diferentes, para poder predecir o para usos de predicción con muchos más datos de variables, por lo cual se logra obtener una gran precisión. Bueno, profesora, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.